Hola una vez más, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la clase de hoy de este estudio bíblico, año 2026, en el cual estamos abordando el Nuevo Testamento y estamos eh, en materia, sí, Benjamín, estamos en materia de los evangelios. El día de hoy vamos a estar hablando de la fecha del evangelio y hay materias muy interesantes a conversar. Yo en algún momento les he mencionado, se los vuelvo a reiterar, yo fui al Instituto Bíblico, estudiamos con este libro, Se hizo hombre, de Pablo Hoff. Buenísimo el libro, pero la verdad es que lo que estamos viendo hoy, como dicen los chiquillos, es de otro level. Mucha más información la que estamos viendo, pero no es solamente información por tener información, sino que es poder entender, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, de que muchas veces no podemos defender, a veces quedamos como ignorantes, digo desde el punto de vista de la fe, defendiendo cosas que muchas veces no tienen tanto argumento, o bien que sí nuestras posturas tienen argumento, pero a veces las personas que contradicen esa postura presentan más argumentos y nosotros no teniendo muchos más argumentos que ellos, no los conocemos, entonces ahí quedamos. Así que ahora esto, como dijo el apóstol Pablo, debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, de aquellos que demandan razón. O sea, no es solo fe, no es solo que siento, es que la emoción, es que me contaron, es que supe, sino que también debe haber algún grado de argumentación. Y eso también nos va a permitir llegar con el Evangelio a personas más racionales, más intelectuales, que ellos también merecen y ellos también necesitan a Cristo. Pero muchas veces la razón es un impedimento para que ellos se acerquen al Señor y muchas veces nosotros no estamos preparados para ello. Vamos de inmediato entonces con la presentación para el día de hoy. Vamos a ir conectando, por supuesto, con la clase anterior. Forzosamente tiene que ser así. Muchas veces yo sé que a veces me excedo en los repasos, pero hay veces que si no repasamos se hace incomprensible el pasaje, así que necesitamos hacerlo de esa manera. De aquí en adelante, hermano Benjamín, usted es el que acepta a los invitados. Vamos entonces con la clase de hoy, la número 6 de este año. Y antes de empezar, por supuesto, necesitamos conectarnos con lo que estamos viendo. Estamos viendo las fuentes literarias de la historia de Jesucristo. ¿Se acuerdan la pregunta que hicimos? ¿Existió realmente Jesús? Bueno, ya hemos ido respondiendo de que sí, y no solamente está el argumento de la fe, sino que hay muchos argumentos. Desde el punto de vista literario, están los evangelios, la patrística y las fuentes extrabíblicas. Ya vimos la fuente extrabíblica, gente incluso, historiadores, gobernadores, filósofos, que escribieron respecto de Jesús y sus seguidores, y la mayoría de ellos, por prácticamente todos, salvo una excepción en realidad, todos los demás que escribieron respecto de Cristo son personas no creyentes o de plano opositores a Cristo. Entonces esa fuente tiene mucho valor porque los que escribieron precisamente escribieron en contra, pero eso nos sirve como argumento de la existencia de Jesucristo, de que se predicaba la resurrección, de que había una tumba vacía, de muchas cosas. Así que es relevante. La patrística ya también lo vimos, que son los escritos de los padres apostólicos, que es la siguiente generación después de los apóstoles, que no consideraron correcto llamarse a sí mismos también apóstoles. Entonces las personas comenzaron a llamarle los padres apostólicos, de ahí que sale el nombre, la patrística. Y ellos, gracias a ellos, tenemos mucha argumentación, nos conecta con muchas dudas que muchas veces se generan,
gracias a ello, y vamos a ver algunos puntos el día de hoy, de un par de ellos, que nos hablan respecto de los evangelios, de quienes compusieron los evangelios y van a ser un gran referente para nosotros. Y por último, lo que hemos venido viendo, los evangelios. Recuerden que lo vimos de abajo hacia arriba. Y los evangelios son los libros que narran la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesucristo. Voy rápido porque eso ya lo vimos. También vimos los evangelios apócrifos, que son escritos que narran historias sobre Jesús, pero que la iglesia no reconoció como canónicos. Ya no están en la Biblia, ni en la católica ni en la nuestra. Ya no están en ninguna. Son escritos conocidos que tienen algún valor desde el punto de vista quizás histórico, de estudio individual, pero no tienen el valor sagrado de los escritos que están en la Biblia. Ay, perdón, no sé si tapando el micrófono ayudo o no. Los 4 evangelios se dividen o se subdividen en 2. Los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, que es un cuento aparte, que se estudia aparte, que tiene características muy particulares. Pero nosotros nos vamos a enfocar en los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? Así como salen en nuestra Biblia. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué 4 evangelios en vez de 1? Lo contestamos la semana pasada. Los evangelios, incluso los sinópticos, no son una mera repetición. Cada evangelista nos da una perspectiva distinta de Jesucristo y su ministerio. Y como lo dijimos, si bien hay diferencias, no hay contradicciones, más bien son complementarios uno con otro. Los primeros 3 evangelios, que son llamados sinópticos, se les llama así porque relatan casi los mismos acontecimientos. Distinto orden muchas veces, con sus matices particulares, pero prácticamente los mismos acontecimientos. De hecho, sinóptico significa ver conjuntamente. Ahora, nos hicimos una pregunta: si hay tanta similitud, ¿quién le copió a quién? Sabe que si hay algo que he aprendido, que en teología no hay respuestas simples. Perdón, no hay respuestas simples. Para responder cada pregunta uno tiene que entrar a ver detalles, y muchas veces las respuestas no son concretas tampoco. No son concretas tampoco porque muchas veces hay diferentes posturas, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Entonces, ya. ¿Quién le copió a quién? Para responder esta pregunta debemos primero hablar de la fecha de composición de los evangelios, y antes de hablar de fecha de composición de los evangelios debemos saber que hay diferentes posturas teológicas. Esas ya las vimos la semana pasada. Por supuesto, en simple, vuelvo a insistir, no son las únicas que hay, pero en términos generales, de una manera súper simple, podemos mencionar 3 tipos de posturas para datar e incluso interpretar las escrituras. Y los tipos de posturas teológicas que mencionamos son los fundamentalistas. ¿Cuáles eran los fundamentalistas? Los extremos. ¿Ya? Dimos algunos ejemplos, por ejemplo, oró Josué y el sol se paró. Y los fundamentalistas dicen, no, el sol se paró. Se paró. Porque ahí dice que se paró y se paró. Fundamentalista, a rajatabla. El conservador dice, no, hoy sabemos que es la tierra la que gira alrededor del sol. Entonces, en tiempo en que se escribió el libro de Josué, se puso que el sol se paró porque ellos creían que el sol daba vuelta alrededor de la tierra. Entonces lo que se paró no fue el sol, sino que fue la tierra. El liberal va a decir ni lo uno ni lo otro. En realidad lo que pasó es que se les hizo tan extenso el día que fueron capaces de derrotar a sus enemigos definitivamente, pero en realidad el milagro radica en esa efectividad que tuvieron para derrotar a su enemigo, y que en realidad no se paró el sol, ni se paró la tierra, ni ninguna cosa. Eso son los liberales. Y eso como ejemplo, lo vuelvo a repetir, como ejemplo para entender más o menos cuáles son las líneas que tienen de interpretación de las escrituras. ¿Ya?
¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Permiso, hermanos queridos, discúlpenme, pero espero que esto me ayude. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? En eso nos quedamos la semana pasada. Nos quedamos en la fecha de composición, pura interrogante, Mateo, Marcos, Lucas, todo ahí en signo de interrogación. Yo quiero que a partir de este momento pongan por favor, mucha atención, como hacen algunos predicadores que se ponen micrófonos con sentido. Le hacen así cuando, hermanos, pongan atención, como para que la gente no se distraiga y aplaude. Le hacen así. Ya en este momento yo voy a aplaudir ahí para que todos los que están conectados puedan enfocarse en lo que estamos viendo, porque realmente si usted no pone atención en esta clase de hoy, no va a entender nada de lo que vamos a hablar hoy. Veamos una línea de tiempo, porque vuelvo atrás. Si queremos hablar de fecha de composición de los evangelios, las posturas son múltiples, ¿ya? Y todas ellas son positivas, ya le anticipo que todas ellas son positivas. Estuve viendo ahí algunos videos que algunos dicen, no, los evangelios se compusieron 100 o 150 años después de la muerte de Jesús. Imposible, imposible. Eso es una barbaridad. Porque ni el más hereje, por ahí alguien me dijo, ¿qué es lo que hereje, pastor? Una persona que no cree en Dios, que no cree en nada, ateo, que está en contra incluso de la fe, ni los más herejes, pero serios, sitúan los evangelios tan tardíos. No, ninguno, imposible. Si se hace un ejercicio histórico, literario, crítico, de ninguna manera, no hay posibilidad de que se pueda fechar los evangelios 100 años después de la muerte de Cristo. Imposible. Veamos una línea de tiempo para más o menos ir contextualizando. Recordemos que entre el 4 y el 6 antes de Cristo situamos el nacimiento de Jesús. Eso lo vimos en una de las primeras clases. Nuestra hermana Susana también hizo una presentación al respecto de eso. 4 o 6 antes de Cristo, ¿ya? Por los datos que nos entrega el Evangelio de Lucas, no podemos situar el nacimiento de Jesús sino entre el 4 y el 6 antes de Cristo. Ya no nació en el año 0, no existe tampoco el año 0. Así que no es que Jesús nació en el 1 después de Cristo o en el 1 antes de Cristo. Y no. Es una fecha que se dio tentativa en algún momento de la historia, pero no con todos los antecedentes. Hoy con más antecedentes podemos situar el nacimiento de Jesús entre el 4 y el 6 antes de Cristo. Por ahí va la cosa. Entonces, si es así, podemos situar aproximadamente entre el 25 y el 26 después de Cristo el inicio del ministerio de Jesús. 25 o 26 después de Cristo. Entonces, si su ministerio duró 3 años, Jesús murió y resucitó en el año 28 o 29 después de Cristo. ¿Ya? En el año 35 o 36 fechamos la conversión de Saulo, quien después se llamará el apóstol Pablo. Ya, 35 o 36 después de Cristo, o sea, poquitos años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, se sitúa la conversión de Saulo. Y entre el 50 y 51, una fecha así muy acotadita, por los antecedentes que se tienen, los argumentos que se tienen, muy acotadita, esto es muy bueno. Entre el 50 y el 51 surge la primera epístola y lo más probable que el primer escrito del Nuevo Testamento, entre el 50 y el 51. Es decir, 20 años aprox después de la muerte y resurrección de Jesucristo. 20 años después. Igual, podemos decir son 20 años. Sí, es una cantidad de tiempo igual significativa, pero desde el punto de vista histórico es una fecha espectacular, es muy buena.
Piensa usted que de Alejandro Magno, las primeras biografías que surgen son 200 años después, 200 años después, y nadie las cuestiona. Oh. Ya, ¿por qué? Aquí hay una situación. ¿Por qué estamos hablando de la fecha de los evangelios? ¿Por qué empezamos a hablar de la primera epístola que se escribe, que es Primera Tesalonicense, entre el 50 y el 51 después de Cristo? Porque los primeros escritos que surgen de lo que después llegará a ser el Nuevo Testamento no son los evangelios. Primero surgen las epístolas. ¿Por qué se escribe el Nuevo Testamento? Y aquí es porque aquí tenemos que entrar. Si surgieron primero las epístolas, ¿por qué? ¿Por qué surgen primero las epístolas? ¿Por qué se escribe en realidad la epístola, el Nuevo Testamento, los evangelios? ¿Por qué se escriben? Necesitamos comprender eso. Las epístolas surgen con dos propósitos. El primero de ellos es animar a los creyentes de las comunidades cristianas emergentes. Recuerden que los apóstoles, principalmente el apóstol Pablo, visitaba una ciudad, predicaba el evangelio, se convertían unas cuantas personas, dejaba establecido probablemente unos cuantos meses, en los mejores casos un año, un poquito más, y dejaba establecida una comunidad cristiana, y después él se iba a plantar otro lugar. Entonces, esos creyentes necesitaban ser animados frente a las diferentes circunstancias que les tocaba enfrentar. Recuerden que siempre vamos a tener luchas de fe, ¿ya? Entonces, las epístolas surgen como un primer propósito para animar a los creyentes de las comunidades cristianas emergentes. Y el segundo propósito es instruir y corregir a los creyentes en la doctrina apostólica. Recuerden que hasta acá, pensemos que no hay Nuevo Testamento. Utilizaban el Antiguo Testamento como base, pero había muchas cosas que no estaban en el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, las enseñanzas que compartían los apóstoles, como ellos interpretaban las enseñanzas de Jesús y las concordaban con el Antiguo Testamento. Entonces, esas doctrinas necesitaban ser enseñadas, necesitaban ser explicadas. Entonces, no podían meterse a ver un tutorial de YouTube, no tenían cómo, ni siquiera tenían muchas veces las personas más aptas, más conocedoras, porque recuerden, insisto, que solo estaba el Antiguo Testamento, pero no había ninguna escritura, sino que más bien había solo una tradición oral, lo que se contaba y se transmitía de boca en boca, una tradición oral respecto de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús enseñó, de los milagros que el Señor hizo, ¿ya? Entonces, con el tiempo, estas comunidades surgen, tenían necesidades de ser también instruidos, de conocer la doctrina, de responder preguntas también, porque surgían preguntas, surgían interrogantes, y esas interrogantes se respondían también a través de la epístola. Las epístolas, ¿qué son? Son cartas. Y los apóstoles comenzaron a escribir cartas para responder a las interrogantes de los creyentes, de las comunidades que estaban surgiendo respecto de la doctrina, respecto de la vida cristiana, y también, por supuesto, para animarlos, alentarlos, etc. ¿Ya? Por eso que las epístolas surgen primero. Surgen primero las epístolas porque en una primera instancia, las primeras décadas del Evangelio, los primeros años del Evangelio, no estaba la intención de escribir el Nuevo Testamento. No tenían intención de escribir un Nuevo Testamento. Es más, cuando comienzan a circular las epístolas, ninguno de los apóstoles la escribe pensando en que eso va a ser un Nuevo Testamento, que va a ser una continuación de las Escrituras, sino que ellos la escriben para atender una necesidad puntual. Ya lo hemos dicho, instruir, corregir a los creyentes en la doctrina y animarlos. Esa es la necesidad puntual que tenían los apóstoles, y comienzan a escribir las epístolas para ello, no para que formaran parte de un evangelio años posteriores. No estaba en su intención. Entonces, las epístolas se comienzan a escribir por una necesidad, ¿ya? No con la intención de escribir un Nuevo Testamento.
Veamos por qué surgen los evangelios también. También vamos a dar dos situaciones que explican el surgimiento de los evangelios. Primero, recuerden que yo les hablé de la tradición oral, lo que se transmitía de boca en boca. Entonces aquí surgen los evangelios porque los testigos oculares que transmitían el testimonio oral del ministerio de Jesús empiezan a morir. Empiezan a pasar los años, se empiezan a morir los apóstoles, los otros discípulos que tenía Jesús. Recuerden, por favor recuerden, que dijimos la semana pasada de que si bien es cierto, los 12 discípulos que después se convierten en los apóstoles son los más emblemáticos, pero que Jesús tenía mucho más que 12 discípulos. Ese círculo de 12 era un círculo más cercano. Además, eso hacía línea con que el Mesías, así como Israel tenía 12 tribus, iba a tener 12 discípulos, pero Jesús tenía más que 12 discípulos. La Escritura nos va a decir también que Él envió a 70 de sus discípulos en una ocasión. Es decir, tenía muchos discípulos que fueron testigos oculares del ministerio de Jesús y que recorrían las diferentes comunidades cristianas, las diferentes ciudades, levantando iglesias y también enseñando lo que ellos vieron, transmitiendo de manera oral, de manera verbal, lo que ellos vieron en el ministerio de Jesús. Pero con el paso del tiempo, muchos de ellos comienzan a morir. Comienzan a morir y cayeron en la cuenta. Entonces, bueno, aquí dice, comienzan a morir, entonces, si se mueren todos, ¿qué vamos a hacer? Mejor escribamos el testimonio de la tradición oral, mejor escribámosla. Mejor escribamos las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús. Mejor escribamos todo lo que sucedió, porque si se mueren todos puede comenzar a perderse esta huella. Y lo segundo, los evangelios surgen porque los creyentes comprendieron que era probable. Esto es muy importante. Por favor, como hacen los predicadores a veces, mucha atención. Los creyentes comprendieron de que era probable que la segunda venida de Jesús tardara más de lo que creyeron en un principio. Aquí los que son más conocedores de la Biblia, ¿cómo se saludaban los cristianos, los primeros cristianos? Que decían Maranata. Así se saludaban los primeros cristianos. ¿Y qué significaba Maranata? Exacto, súper bien. Cristo viene. Viene, así es. Maranata, Cristo viene. Entonces, vuelvo a lo que decía anteriormente. Inicialmente las comunidades cristianas nunca tuvieron la intención de escribir. Nunca tuvieron la intención de escribir un Nuevo Testamento, ni siquiera de escribir los acontecimientos, lo que había pasado. Ellos entendían de que la segunda venida de Jesús era inminente. No estaban ni pendientes de escribir. Pero comenzaron a pasar los años, se comenzaron a morir los testigos oculares, necesitaban preservar la tradición, el testimonio de Jesús, del ministerio, de su obra, de su muerte, de su resurrección, lo que se le llama el querigma. Otro día podemos hablar de eso, que es la proclamación apostólica. Entonces, corría riesgo de perderse, de desaparecer. Entonces comienzan a escribir, porque ellos también comprendieron de que era probable que la segunda venida de Jesús tardara más de lo que ellos creyeron en un principio. Gracias a Dios que cayeron en esa cuenta, sino ¿qué leemos nosotros hoy? Porque nadie de ellos se imaginó que 2000 años más tarde iba a haber gente conociendo de la obra, del ministerio de Jesús, que en 2000 años más tarde todavía esa segunda venida no se efectuaba. En algún momento vamos a hablar de la segunda venida, vamos a hablar de escatología, cosas realmente atractivas e interesantes. Pero ellos comprendieron entonces, se abrieron a la posibilidad de que la segunda venida probablemente no fuera en su generación y tardara un poquito más. Entonces comenzaron a respaldar el testimonio de los apóstoles, de los testigos oculares, respecto del ministerio, obra, muerte y resurrección de Jesucristo.
Entonces así es como surgen los evangelios, ¿ya? Por eso que salen primero la epístola, porque las epístolas atendían a un problema puntual, circunstancial, animar a los creyentes e instruirlos respecto de la doctrina. Perdón, en la cual tenían dudas. Entonces por eso surgen las epístolas. Y resultó ser un método muy efectivo. Porque en definitiva el apóstol Pablo, por ejemplo, escribía una epístola y la escribía a los tesalonicenses, y de esa epístola era edificante, era buena, les hacía tan bien. Entonces comenzaban a hacer copias y comenzaban a circular entre las otras comunidades cristianas. Lo mismo pasó con la epístola a los Efesios, con Corintios, con todas las epístolas. Comenzaron a circular cruzadamente. No es que los de Tesalonicenses solamente tenían primera y segunda Tesalonicenses y no recibieron ni una epístola más, sino que se comenzaban a hacer copias y comenzaban a circular entre las distintas comunidades cristianas. Y así como para nosotros son una edificación extraordinaria el día de hoy, para ellos también lo fueron. Ay, Señor. Ya, sigamos. Entonces se entiende, las epístolas surgen conforme a esa necesidad, una reacción a una necesidad. Y los evangelios también surgen como una reacción frente a las circunstancias que estaban viviendo. Se estaban muriendo los testigos oculares y parece que Cristo ya no viene tan pronto. Entonces necesitamos dejar este legado para las próximas generaciones y que conozcan lo que Jesús hizo. Aquí hay una fecha importante. Hay una fecha súper importante que necesitamos conocer para poder ir viendo el tema de la fecha, de los escritos del Nuevo Testamento, etc. Y es la del 70 después de Cristo. En el 70 después de Cristo, el general romano Tito toma Jerusalén y destruye el templo. Profecía por lo demás que Jesucristo entregó. Ya. No quedará piedra sobre piedra. Tanto que se enorgullecían del templo, y los discípulos le dijeron: maestro, mira el templo, lo imponente del templo. Y el Señor dijo: mire, sí, no va a quedar piedra sobre piedra. No confundirse cuando Jesucristo dice: no, yo lo destruyo y en 3 días lo reconstruyo, porque ahí estaba haciendo referencia a su cuerpo, que iba a morir y al 3er día resucitaba. ¿Ya? Entonces era como figurado de su cuerpo. Pero cuando dice no quedará piedra sobre piedra, hace referencia a esta profecía de que se destruyó el templo de Jerusalén y hasta el día de hoy no ha sido reconstruido. ¿Ha visto a los judíos ahí con sus gorritos, con sus trencitas? Y llevan el ritmo, no es que se den cabezazo, recitan la escritura y llevan el ritmo. Por eso se mueven hacia adelante y atrás. Yo cuando era chico pensé que se daban cabezazos y dije: chuta, no creímos en el Mesías. Eso es lo que creía yo cuando era chico, que se daban cabezazos en el muro. Pero no, lo que hacen es llevar el ritmo. Ellos aprenden de memoria los pasajes de las escrituras y lo recitan casi como un tono rítmico. Por eso que ellos llevan el ritmo y se mueven así. ¿Ven? Entonces hasta hoy, después del 70, o sea, en el 70 después de Cristo, se destruyó por el general romano Tito, toma Jerusalén y destruye el templo. Esto como consecuencia de una revuelta judía. El problema fue tal que el romano Tito, general, tuvo que entrar en Jerusalén, controlar la situación y el problema fue tal que tomaron Jerusalén y terminaron destruyendo por completo el templo. Desaparece el templo. Y eso es un golpe muy fuerte para el judaísmo y también a nosotros nos va a marcar una fecha súper determinante. Y ahí pues vamos a ver eso. Hablemos un poquito de los autores, probables autores de los evangelios sinópticos. De Marcos sería Juan Marcos, discípulo de Pedro. ¿Ya? Lo podemos decir de manera así como puede sonar como muy simplista, pero ¿de dónde nos sacamos esto? Esto es parte de la tradición. ¿Se acuerdan que hablamos de la patrística? Es parte de la tradición. Y en el 130 después de Cristo, es decir, algunos años después, a poco andar, ya los evangelios se leían
ya estaban los evangelios compuestos. Por eso cuando dicen que no, se escribieron 100 años después, no, ya estaban circulando por todos lados. Y estos padres de la iglesia hacen referencia a ello. Y déjeme buscarle dónde fue que lo leí. Mira aquí. Voy a leer algunos párrafos, por favor. El testimonio más antiguo que tenemos sobre la composición de los evangelios canónicos es el de Papías, obispo de Hierápolis, en Frigia, así se llama la ciudad, Hierápolis, en Frigia, que escribió hacia el año 130. Los oráculos del Señor, así se llamaba, en 5 libros. Esta obra se perdió hace mucho tiempo, pero el historiador Eusebio de Cesarea nos ha conservado de ella los 2 pasajes siguientes, haciendo referencia a los evangelios. Y el anciano decía: Marcos fue el intérprete de Pedro, puso por escrito cuidadosamente todo aquello de lo que guardaba memoria, aunque sin ajustarse al orden de las cosas que el Señor había dicho y realizado. O sea, me dice que menciona que el orden quizás no es el exacto, pero que Juan Marcos, discípulo de Pedro, habría registrado el testimonio precisamente de lo que Pedro le había transmitido. En efecto, a quien él escuchó y acompañó no fue al Señor, sino a Pedro, como ya he dicho. Aquí. Y después hace referencia también respecto de Mateos. A ver, aquí dice: inmediatamente después Eusebio, añade, Eusebio es el historiador, el testimonio de Papías sobre Mateo. Mateo pues puso en orden los oráculos en lengua hebrea. Y aquí vamos a conversar después respecto de eso. Cada uno los interpretó como podía. ¿Ya? ¿Qué quiero mencionar con esto? Que ya en el 130 los evangelios circularon. Mateo, Marcos, Lucas, Juan circulaban. Ya estaban todos. ¿Ya? Y ya para este entonces se hablaba de que Mateo, como aquí dice, era el discípulo de Jesús, el que lo que había escrito. Lucas, el discípulo de Pablo, ese es como el menos discutido porque Lucas se evidencia a sí mismo. No deja lugar a duda. Mientras que Mateo y Marcos no mencionan prácticamente su autoría. Ya nosotros en la Biblia leemos Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Mateo, pero originalmente no estaban escritos así, no llevaban ese título. Entonces, ¿cómo nos sacamos el autor? Bueno, de la tradición cristiana. Y ya en el 130 ya había un cierto consenso de que esos eran los autores de los evangelios. Entonces Juan Marcos, discípulo de Pedro, Lucas, el discípulo de Pablo, y Mateo, el discípulo de Jesús. Ese asunto del Mateo hebreo no lo estoy pasando colado, después lo vamos a ver. Fechas sugeridas de composición. Estas son tentativas, más o menos. Perdón. Marcos, entre el 50 y el 70, por decir algo, porque el 70 me parece súper tardío. Lucas, el 60 y el 63. ¡Wow! ¿Por qué tan acotado? Porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también escribió Hechos. Y Lucas, cuando termina el libro de Hechos, termina de relatar el libro de Hechos, tiene que haber terminado por ahí por el 62, 63 a lo más. O sea, si el 62 o el 63 a lo más, imposible que el Evangelio de Lucas haya sido escrito después. No relata la muerte de Pedro, no relata la muerte de Pablo, no relata la persecución de Nerón, que surgió por ahí por el 65, creo, 64. No relata la caída de Jerusalén, que fue en el 70. Entonces, Lucas tiene una muy buena datación, o sea, una precisión,
respecto de su fecha. Entre el 60 y el 63 después de Cristo tiene que haberse escrito. Mateo, yo lo tenía como más tardío, pero leyendo, investigando, y respecto de lo que estamos hablando ahí del Mateo hebreo, que vamos a tener que mencionarlo en algún momento. Mateo en el 54, y algunos lo tiran bien tarde, como en el 80, pero ahí vamos a explicar por qué. Podría ser. Sigamos. ¿Se acuerda que hicimos esta pregunta la semana pasada? Si hay tanta similitud, ¿quién le copió a quién? La probabilidad que se copiaran entre ellos existe, pero es baja. Yo particularmente no creo que se hayan copiado. Las fechas de composición de los evangelios, si bien no son exactas, los ubican entre un margen muy cercano entre uno y otro, como para decir, y además los libros no se escribían de una semana para otra. Los evangelios no se escribieron de una semana para otra, entonces estaban tan cerca que probablemente no alcanzaron a tener la referencia del otro evangelio. ¿Es posible? Sí. ¿Las fechas pueden dar? Sí. Pueden dar como para que se hayan copiado entre ellos o para que hayan tenido en cuenta sus relatos más que copiar. Tener en cuenta el otro relato es probable, pero es complejo. Algunos explican la similitud de los evangelios sinópticos con la existencia de una fuente primaria y desconocida, a la cual se le llama la fuente Q. Explique eso, por favor, pastor. La fuente Q, que viene del Quelle, que en alemán fuente se escribe Quelle, ¿ya? Aboga porque la similitud entre los evangelios sinópticos no sería porque se copiaron entre ellos, sino porque hubo una fuente escrita antes que desconocemos, por eso es una fuente primaria y desconocida, una fuente antes que desconocemos, que los evangelistas sinópticos utilizaron para redactar su evangelio. Es decir, que habría un escrito antes. Particularmente a mí me agrada mucho y me hace mucho sentido esta teoría de que hubiera una fuente primaria que desconocemos ahora, pero que ellos la utilizaron. Eso explicaría por qué al relatar los evangelistas los acontecimientos, muchas frases son exactamente igual unas de otras y no tenían mucha probabilidad de copiarse unos con otros por las fechas de composición, como le decía yo anteriormente. Pero si tuvieron una fuente en común, es decir, un escrito que se hubiese escrito antes en común como referencia para escribir su evangelio, cada uno, cada cual, cada autor, a mí por lo menos me hace mucho más sentido la teoría de esta fuente primaria, la fuente Quelle, ¿ya? Incluso algunos van más allá en esta teoría y le dan un nombre. A lo mejor era algún libro que pudiese haberse llamado Dichos y Milagros de Jesús, por ejemplo, y que los demás evangelistas le habrían dado el resto del cuerpo, pero que ese hubiese sido la fuente que ellos tenían en común. A mí me hace mucho sentido. Y ahora yo no desconocía esta posibilidad de que hubiese un evangelio de Mateo en hebreo. Vamos a hablar ahí después de eso. No sé si viene ahora, toca ahora o no. Pero creo que hay una posibilidad de que se conecte con esto también. Ya. Fecha de composición. Hijo, usted podría ir a la puerta, me parece que vinieron a dejar las llaves. Benjamín, por favor. Ya. Entonces, fecha de composición: Marcos, Mateo, Lucas. Mateo, Marcos. Ahora sí, ya que insistían. Entonces, Marcos, Mateo, Lucas, la fecha de composición. Recuerda que nosotros vimos una fecha probable, tentativa. Ahí están, entre el 50 y el 70 después de Cristo.
60 y 63, yo creo que Lucas es lo más acertado, no hay que tocar nada ahí. Marcos, yo opino, como decía una canción, yo opino que opinar es necesario, para mí 50 es muy temprano. Si consideramos que Primera Tesalonicenses fue escrita entre el 50, más tardar el 51, y ese sería el primer escrito del Nuevo Testamento, Marco tendríamos que situarlo un poquito más tarde. Hay algunos que sitúan a Marco en el 67, en el 63 después de Cristo. ¿Ya? De todas maneras, es una muy buena fecha. Estamos hablando que es menos de 30 años de... Sí, hijo, tranquilo, por favor. Si yo le digo que sí, sí. Gracias. Perdón por ese impas. De todas maneras, serían como 30 años, 37 como mucho, como muy tarde, que se compuso el Evangelio después de la muerte de Jesús. ¿Ya? Igual son buenos años, una buena cantidad de años cronológica, pero desde el punto de vista histórico y de los argumentos es súper bueno. Es súper bueno. Pero yo creo que un poquito anterior. Ya. Lucas ya dijimos una fecha más o menos exacta, y Mateo hay una controversia, 54 y el 80 después de Cristo. Déjeme ver si es que... Ya, perdón. Entonces, ¿por qué siguen estando en signos de interrogación? Porque las variables son muchas. ¿Ya? Las variables son muchas, pero todas son buenas fechas. Podemos tomar diferentes posturas. Yo particularmente creo, ¿se acuerdan que hablamos de el 70 después de Cristo? Donde cae Jerusalén y es destruida. Yo particularmente creo que Mateo en ningún caso fue escrito después del 70. ¿Cuál es mi argumento? No solo mío, por supuesto, pero me adhiero a ese argumento que se dio alguna vez, que algunos sostienen. El Evangelio de Mateo, entre el capítulo 27 y 28, tiene el discurso escatológico de Jesús. Es decir, escatología hace referencia a los hechos por venir. Y Jesucristo enuncia su discurso escatológico, enuncia sus profecías. Y dentro de esas profecías está la destrucción del templo. Entonces, si Mateo se compuso después del 70, obviamente en el lenguaje de Mateo, en el cual está para que se cumpliese lo dicho por el profeta, habría dicho, y la palabra de Jesús y la profecía de Jesús se cumplió con la destrucción. Y no menciona. Entonces yo particularmente creo que Mateo no fue escrito después del 70, en ningún caso. Para mí, de hecho, ningún evangelio, exceptuando el de Juan, fue escrito antes del año 70 después de Cristo. Ninguno de ellos lo menciona. Algunos pueden decir, no, es que no era su énfasis, pero es que Marcos es temprano, Lucas tenemos una fecha más de datación bastante argumentada. Entonces el único que podríamos citar más tarde que eso es Mateo, pero Mateo tiene el discurso escatológico de Jesús, donde se menciona la profecía de la destrucción del templo, y si se compuso después del 70, ¿cómo no iba a mencionar el cumplimiento de la profecía? ¿Me entienden a dónde voy, verdad? Yo sé que ustedes están conmigo en esto. Amén, díganme amén, amén. Ya. Entonces, si bien no son exactas, las fechas de composición de los evangelios no son un axioma. ¿Qué es lo que es un axioma? Una verdad indiscutible. No es que por ejemplo, nosotros el 70 después de Cristo fue destruida Jerusalén y hay mucha evidencia y no hay nadie que lo pueda discutir. Ese es un axioma, una verdad indiscutible. ¿Ya? Dentro de la escritura también nosotros tenemos doctrina, verdades indiscutibles. Pero hay otras que sí tienen hay posturas, pueden haber argumentos, un poquito más allá, un poquito más acá. Entonces, la fecha de composición de los evangelios no son un axioma, no son una verdad indiscutible, pero en ningún caso los sinópticos son más allá cuando muy tarde, y cuando digo cuando muy tarde, del 90 después de Cristo, cuando digo muy tarde, aquellas personas que perdón, aquellas personas que son no creyentes, que son estudiosos no creyentes,
pero que son rigurosos desde el punto de vista de los argumentos, de la crítica, de la historia, de la evidencia, cuando muy tarde, pero cuando muy tarde. O sea, yo me atrevería a decir que el 80, pero ya pongámosle 90, cuando muy tarde, en el 90 después de Cristo, los más liberales los sitúan en el 90 después de Cristo. Eso en respuesta a aquellos videos que dicen, no, que los evangelios se escribieron 100, 150 años después. Imposible, porque cualquier estudioso serio, aunque no crea en Cristo, aunque esté en contra de las enseñanzas del evangelio, si es serio, no lo va a situar nunca más allá del 90. Nunca. ¿Y usted qué opina? Yo quiero mencionarle una cosa más que no la puse ahí. ¿Se acuerdan que hablé acerca del Mateo hebreo? ¿Se acuerdan que hablamos de Cuele, una fuente primaria que probablemente el resto tuvo en común? Ya, la probabilidad de que se haya escrito un evangelio de Mateo en hebreo es prácticamente cero. Pero estudiaba e investigaba que cuando los padres de la iglesia hablan acerca de la posibilidad de un evangelio, algunos le llaman un protoevangelio, es decir, un evangelio como inicial, primero, y hablan de la expresión hebreo, esa expresión podría también traducirse como arameo, y ahí me hace más sentido. ¿Por qué no en hebreo? Porque en hebreo no era un idioma que se hablara. En la época de Jesús ya no se hablaba el hebreo, se hablaba el arameo, que era de igual manera una lengua semítica. Entonces, sí podría haber habido un protoevangelio de Mateo, es decir, un evangelio primero, primitivo. Probablemente sea hasta esa misma la fuente Q que utilizaron los demás evangelistas. Y que después, porque Marcos circulaba mucho más que Mateo, suponiendo en esa teoría que Mateo se escribió en arameo en una primera instancia, y el evangelio de Marco, que habría sido el siguiente en escribirse, se escribió en griego. Ese circulaba por todo el imperio, porque todos leían griego. Pero el evangelio de Mateo, estamos siguiendo la teoría, pero el evangelio de Mateo, que estaba en arameo, solamente se circunscribía a los judíos. Entonces, ahí surge la teoría de que de este protoevangelio se habrían tomado los demás evangelistas y que después, posteriormente, alguien en una nueva redacción tomó el evangelio de Mateo, lo tradujo al griego y le dio un arreglo y una composición final. Y probablemente ahí explicamos, y ese arreglo y esa composición final ahí sí podría ser más allá del 70, porque en realidad le está dando un arreglo, le está dando una redacción final, algo que ya estaba escrito y que no le estaba agregando mucho. Y ahí sí podríamos situar a Mateo después del 70, porque quizás no quiso tocar la profecía y dejarla en un carácter de profecía, y no hizo mención, no quiso añadir nada respecto de lo sucedido en el 70 después de Cristo. De cualquier manera, vuelvo a insistir en esto, los evangelios se escribieron muy temprano, son una fuente muy fiable respecto de la existencia, respecto de los dichos, respecto de las enseñanzas y el ministerio de Jesucristo. ¿Y usted qué opina? Antes de pedirle la opinión, les recuerdo que la próxima semana vamos a ver estilo y propósito de los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Entre ellos, aunque se parecen mucho, hay una marcada diferencia entre estilo y propósito. Vuelvo con la pregunta. ¿Y usted qué opina? ¿Qué piensa? Y ahora voy con ustedes. ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan unos minutitos para poder escucharle. ¿Estaban aquí o era yo el único que estaba flipando, como dicen los españoles? Acepto preguntas, chismes, cagüines, comentarios, etc. Yo tengo una pregunta. Adelante.
Porque delante yo lo escuché que dijo que al pasar de los años empezaron a escribir y a tratar de respaldar los escritos. ¿Qué entidad respaldaba esos escritos? ¿Los judíos, los fariseos? Eh, a ver si entiendo la pregunta. ¿Por qué? Nosotros dijimos que había una tradición oral, que era de boca en boca. ¿Ya? Y cuando comienzan a morir esos testigos, surge la necesidad de poder comenzar a registrar. Y es ahí donde comienzan a surgir los evangelios. Pero no es que cualquiera se puso a escribir los evangelios, sino que No, se no, lo... yo le pregunto qué entidad, o cómo se hacía, respaldaban todo en un lado, cómo lo iban respaldando, a eso voy. Cuando ¿Qué? dices respaldo, ¿te refieres a la selección, a escoger los libros? Es como quién determina quién va, qué es lo que va, qué es lo que no va, Ya. o mediante lo que iban rescatando de lo boca a boca, eso así. Eso fue, así, la selección de libros, eso fue posterior. Eso fue posterior. Cuando comienzan a surgir los evangelios, estos son los primeros evangelios en surgir, pero después llegamos al 90, al 100, al 120, al 150, casi al 200, y seguían surgiendo evangelios. Seguían apareciendo evangelios. Y ahí es donde encontramos los evangelios apócrifos, ¿se acuerdan que lo hablamos? Entonces llegó un momento en que había tanto escrito dando vuelta que surgió la necesidad de realizar un canon. ¿Se acuerdan que hablamos de canon? La vara de medir, en donde se ponían, este evangelio califica y este no califica. Y es ahí donde la iglesia, por medio de los concilios de sus obispos, se reunían, evaluaban los escritos y tomaban la determinación de cuáles eran considerados inspirados, canónicos, y cuáles no eran considerados dignos para formar parte del grupo selecto de libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. A eso se refiere, ¿verdad? Sí, ahí sí. ¿Ya? Entonces era un concilio de obispos. Van a haber diferentes concilios. Por ejemplo, uno de los primeros es el concilio de Jamnia, donde la iglesia acoge, el concilio de Jamnia es un concilio judío, no es cristiano, es un concilio judío, donde los judíos hacen su primer canon, porque recuerden que la Septuaginta se compuso antes de Cristo, entonces ya había un cuerpo de libros que hoy los conocemos como Antiguo Testamento, traducido al griego, que eran los que utilizaron los apóstoles, que los que utilizaron los evangelistas como referencia para escribir. Pero los judíos de Judea, no los judíos de afuera de la diáspora, sino que los judíos de Judea no eran muy amigos de la Septuaginta, de ese cuerpo de libros escogidos. Entonces ellos hicieron su propio canon, y es ahí donde surge el canon que nosotros tenemos como Antiguo Testamento. Y ahí explican la diferencia entre la Biblia católica, que tiene más libros en el Antiguo Testamento que nosotros, y la Biblia protestante, que tiene menos libros en el Antiguo Testamento. Porque en la Biblia católica está Macabeos, primera y segunda, Baruch, Eclesiástico, ya no me acuerdo cuál más tengo aquí, ¿verdad? Eclesiástico, lo dije. Sabiduría, ese es el que me faltaba. Sabiduría, primera y segunda Macabeo, Baruch, Eclesiástico, son esos libros que estaban en la Septuaginta, pero que los judíos no consideraron canónicos. Los católicos le llaman el deuterocanónico, segundo canon, o sea, son buenos, no tanto, pero lo pusimos igual aquí. En nuestras Biblias no están, porque nosotros nos adherimos al concilio de Jamnia. Pero después comienzan a surgir los concilios cristianos, ¿ya? Y es ahí donde los obispos se reúnen, y son los obispos los que toman, y los concilios iban determinando
diferentes cosas, canon de la escritura, ciertas doctrinas las conversaban y hay cosas que decían, no, esta postura no. Porque surgieron muchas posturas y de muchas doctrinas, y que con el tiempo se fueron conversando y se fueron determinando qué es lo que eran los principios a seguir dentro del cristianismo. Gracias por tu pregunta, hermano Gigo. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? O si quiere replicar el hermano Gigo, también tiene la posibilidad. Hermano Alejandro, yo sé que tú estuviste en el Instituto Bíblico. ¿Alcanzaste a ver Evangelio Sinóptico? Cuéntame un poquito. No, pastor, no alcanzamos a ver pinceladas nomás, pero nada más. Claro. Sí, te escuchamos. No sé qué te ha parecido, que yo sé que ya al pasar por el instituto algunas cosas habrás escuchado. Sí, pues no, sí, es como igual materia aprendida, pero me gusta, supongamos, la observación que también hizo Gigo, que un día en el instituto me recuerdo, aunque no se vio a profundidad, alguien dijo, pero ¿quién le da la veracidad a que esté formada así la Biblia? Y esas preguntas generó igual debate, porque algunas personas eran más cientistas, algunas personas eran más espirituales, ¿me entiendes? Y algunos eran más críticos con el tema. Y esas preguntas son súper buenas porque, como le dijo usted al principio, no es fácil responder de la manera teológica. El cuestionamiento también es súper válido. Sí, en el buen sentido. Yo los invito para que también puedan ver en nuestro canal de YouTube, en Somos NJ. Hace algunos años atrás hicimos La fuente Q es un hipotético. Es un evangelio hipotético. Ahí le voy a responder a la hermana Catita. Lo dejo invitado para que puedan ver en nuestro canal de YouTube, Somos NJ. Hay un taller bíblico que dura como 7 u 8 clases, si no mal me recuerdo, y que se llama algo así como Introducción a la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, pero en uno de los primeros capítulos, no me acuerdo si el primero o segundo capítulo, se toca el tema del canon. El canon bíblico, claro. Del canon bíblico, porque es precisamente la pregunta del hermano Gigo apunta hacia eso, y lo que comenta también nuestro hermano Alejandro apunta hacia eso. Y dentro de esa clase también se muestra cuáles son los parámetros que se consideraron para determinar si es que un libro era digno, por decirlo de alguna manera, o tenía los méritos suficientes para ser considerado parte de la escritura, para ser considerado canónico. Hay un proceso y también nosotros desde nuestra fe creemos también de que Dios estuvo detrás de ese proceso. Es parte de nuestra fe. Es parte de nuestra fe, cierto, podemos hacer el ejercicio académico y decir, sí, este entró con más dificultad, este tuvo problemas, con este no estaban todos de acuerdo, pero sí con este estaban de acuerdo. Podemos hacer el ejercicio académico al respecto, pero creemos de que los libros que terminan siendo parte de las escrituras también están dentro del propósito, la dirección, la inspiración del Espíritu Santo. O sea, nosotros creemos que el Señor inspiró a los escritores, pero también creemos que Dios inspiró el proceso de selección de los escritores. Si no, cuestionamos la validez de la escritura y nos quedamos sin piso. No tenemos nada. Como dijo Pablo, si Jesús nos resucitó, vana es nuestra fe. Si no creemos en la veracidad de la escritura, ¿sobre qué estamos parados? ¿Sobre qué estamos sentados? Pastor, y aunque usted dijo que obviamente nosotros no creemos que fueron copiados los evangelios, era súper importante entender a quiénes iban dirigidos y la forma en que se escribieron. Y ahí vemos claramente que no es una copia. Exactamente, por eso la próxima semana, cuando veamos estilo y propósito,
en el propósito vamos a ver a quién va dirigido. Vamos a ver el propósito. Porque a quién va dirigido va a determinar cómo es que el evangelista, el escritor, presenta a Jesucristo. Porque aunque relatan los mismos acontecimientos, lo presentan de manera muy distinta. El énfasis es muy distinto. Y en base a ese propósito también es que cambian sus estilos. Yo pregunté algo la semana pasada, no sé si alguien lo averiguó, lo investigó. Las genealogías de Mateo y Lucas son distintas. Podríamos decir uno de los dos se equivocó. Yo tengo otra postura. Podemos explicar por qué las genealogías son distintas. No quiero darle la respuesta, pero podemos explicar por qué las genealogías son distintas. E incluso, si explicamos el por qué son distintas las genealogías de Mateo y Lucas, va a ir de la mano con el propósito distinto que tienen Mateo y Lucas. Y ahí hace mucho sentido. Ya, chicos, no quiero alargar más la clase. Les agradezco que puedan estar acá, que puedan estar aprendiendo más de la Escritura. La próxima semana, como les decía, vamos con estilo y propósito de los evangelios para luego adentrarnos ya específicamente en el ministerio de Jesús. Vamos a tomar ciertos episodios relevantes y yo creo que este año de estudio va a ser una bendición extraordinaria. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, bendiciones.